¿Qué tal amigos de Alianza Medios? Un gusto saludarles en este día en el que tenemos un invitado muy especial, un hombre con una trayectoria pública muy grande y ha sido muy importante para nuestro país. Fue magistrado del Consejo de Estado, la máxima jurisdicción en materia de lo contencioso administrativo. Integró la terna de candidatos a fiscal general de la Nación, también integró terna para ser procurador general de la Nación, es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua, cofundador de la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo. En fin, ha sido muchas cosas, un hombre que tiene mucho para aportarle al país, un hombre que de hecho ya le ha dado mucho al país desde los diferentes cargos que ha ejercido, porque también fue ex consejero presidencial en la época del presidente Belisario Betancur. Un hombre que le trae muchas cosas al país y que hoy está en una nueva época en la que quiere presentar un nuevo proyecto. Él es Marco Antonio Velilla Moreno. Un gusto tenerlo aquí, doctor, y qué bueno que esté compartiendo con nosotros hoy. Muchas gracias, Carlos Guillermo, por esta invitación tan especial. Hablemos un poco de su vida. Yo quiero retomar un poco su vida desde sus comienzos en el colegio Un Líder, un hombre que siempre estuvo preocupado por los temas de país, por los temas, digamos, que tienen inherentes al Estado. Y desde el colegio esto comenzó a rozarse con importantes personajes como Carlos Lleras, porque digamos que hacía actividades en las cuales mostraba su trabajo, pero no solo de él, sino de otros políticos. ¿Por qué esa predisposición a hacer las cosas de esa manera, doctor Velilla? Más que el colegio, esa es una época ya de universidad, Ujú. por supuesto. En el colegio fui una persona muy preocupada por el tema deportivo. Fui selección Antioquia en 3 deportes, en fútbol infantil, en ciclismo en pista junior y en básquetbol. Y esa fue, digamos, como mi mayor, digamos, dedicación. Un Eh, 86, un 87 más o menos de un estatura. 87, sí, Al lado de Munera Isman, que jugaba también con usted baloncesto, ¿o no? por supuesto. Entonces en el colegio, pues yo era el capitán del equipo de básquetbol y en ese entonces, pues el Luis Fernando Munera Isman era otro de los compañeros Ujú. que simplemente narraba todo lo que nosotros hacíamos. Si alguien venía a saludarnos o inclusive en pleno partido, en lugar de estar jugando, se ponía a narrar lo que estábamos haciendo. Por supuesto, entonces venía de parte mía un regaño supremamente fuerte porque pues estamos perdiendo. ¿Cómo se te ocurre pues estar narrando en lugar de estar jugando y tratando de remontar el marcador? Entonces, todo eso paralelamente lo hacía yo con la música. Eh, Pero espéreme, ob- porque ahí ya hay un paralelo en el que usted se está metiendo que yo le iba a preguntar también. Músico, músico y no músico, cualquier músico, sino un músico que tuvo estudios, que se destacó por esa diría uno, por esa etapa musical y que en un momento hasta pensó ser músico, ¿cierto? por supuesto, yo quería ser, era director de orquesta, dirigí muchos grupos musicales, con esos grupos musicales cantábamos en muchos municipios y cantamos inclusive la feria de Manizales con la tuna de la Universidad Pontificia Bolivariana que yo dirigía, que era fuera de concurso, una tuna que cantaba a 4 voces. Y bueno, pues entonces llegó el momento donde estaba estudiando paralelamente una carrera que llamaban la Universidad de Antioquia en el Conservatorio Música Aplicada y la Facultad de Derecho. Pero entonces se presentaron todas estas oportunidades que tú mencionas. Me contratan en el Colegio de Abogados de Medellín. Yo era segundo, tercero apenas de la profesión del derecho y ya tenía la posibilidad de estar con Carlos Lleras, con Misael Pastrana, con Álvaro Gómez, con, digamos, Alfredo Vázquez Carrizosa, Alberto Dangón Uribe, Fabio Lozano Simonelli. Es decir, toda una serie de personajes y grandes juristas como Fernando Inestrosa, con quien más adelante tuve la oportunidad de dirigir su oficina. Entonces, obviamente, allí me tocó tomar la determinación. En la vida cuenta que yo, digamos, mi padre había muerto muy joven y por supuesto, pues me tocó tomar un poco las riendas de la casa De su con mi hogar. madre, ¿no?
Abogado de la Pontificia Universidad Bolivariana, ¿cierto? Se llama Universidad Pontificia Bolivariana. La que es Pontificia Universidad Javeriana es la de los jesuitas. Sí, señor. Pero también dirigí el grupo musical de los jesuitas, eran 80 niños, voces blancas, y ganamos el concurso de coros de Antioquia con el grupo de 80 niños. Y hay un momento en que seguramente en usted tuvo que ver eso. ¿Qué hago? ¿Me voy por la música o me voy por el derecho? ¿Qué rompe eso? O sea, ¿qué hace que usted definitivamente se decida por el derecho? En eso hay muchas cosas, entre ellas el amor. En algún momento me enamoré y pensé que no iba, pues que ese era el camino, y finalmente pues ella se casó con otro, y entonces por supuesto yo ya había dejado la música y evidentemente había perseverado en el tema jurídico, donde digamos hasta hoy pues no he dejado de prepararme y de estudiar. Ya desde la universidad usted comienza el trabajo del que estamos hablando, ya con personas muy prestantes, y comienza a buscar su camino hacia lo que digamos que termina siendo fruto, el fruto que usted ha venido recogiendo. ¿Qué significó el haber conocido a todos estos personajes de los que hablamos para su vida, para comenzar esa vida tan inquieta dentro del tema jurídico? Primero, pues se constituyeron en referentes extraordinarios. Conocer a, digamos, un estadista como Carlos Lleras Restrepo, con un conocimiento que cualquier clase de pregunta que uno hiciera, él hablaba 10 o 15 minutos, por supuesto con una propiedad y con una profundidad extraordinaria. Conocí a Misael Pastrana Borrero, un hombre que diría uno que fue el pionero en el tema de medio ambiente, que es uno de los temas que yo, digamos, practico, y que en las sentencias del Consejo de Estado pues estudié con mucho cuidado y con mucho entusiasmo, tratando de innovar donde tengo un reconocimiento nacional e internacional. Conocí, por ejemplo, a Alfonso López Miquelsen, un gran diplomático, un hombre supremamente culto. Conocí, estuve 40 años con Belisario Betancur, entonces fui su consejero presidencial. Ahí conocí toda la estructura orgánica del Estado, la relación entre la nación y los territorios, cómo se elaboraba la política pública, y cómo él, por ejemplo, una persona que había tenido un origen tan sencillo, tan humilde, había logrado trascender a partir precisamente de una educación, y cómo él, su papel fundamental fue, yo diría, en ese gobierno, el tema de Camina, precisamente el tema de la educación. Ahí se creó la educación, digamos, la universidad a A distancia, distancia, sí, señor. que es quizás la más grande del país. Yo diría que deberían de llamarla, pero él no le gustaba ni cortar cintas, ni hacer inauguraciones. También hicimos el Museo de los Niños, que era un museo interactivo que funcionaba en el Parque El Salitre, y también hicimos la Fundación Rafael Pombo, donde le permitíamos a los niños que volcaran sus fuerzas interiores a través de la iniciación literaria, la iniciación musical, la expresión corporal, la expresión gráfico-plástica, la poesía, en fin, que tuvieran todos esos referentes para que fueran más libres y en consecuencia tuvieran la capacidad de optar. Siempre tendiente al tema de la educación. Belisario Betancur, un hombre autodidacta, un hombre que aprendió, ahí sí es cierto, por sus propios medios, un hombre meritorio. ¿Qué podríamos decir de los políticos que usted me está hablando, que eran políticos con una tradición impresionante, a los políticos de hoy? ¿Qué diferencia hay entre esos políticos de los que usted me habla a los políticos con los que actualmente vivimos? Primero, la formación. Evidentemente, todas estas personas que estoy mencionando fueron personas que no solamente trataron de tener una educación, sino también una cultura. Y por otra parte, trataron de nutrirse, por supuesto, de una red de contactos en otros países, en momentos en que
por supuesto era mucho más difícil ahora, digamos, en ese entonces comunicarse. Por ejemplo, Carlos Lleras me contaba su regreso de Europa en un barco durante 6 meses. O sea, el transporte era verdaderamente calamitoso en ese entonces. Entonces, obviamente, pues él mantenía digamos, al interior del barco, ahí en su camarote, examinando todos los libros que traía precisamente de Europa. López también fue un hombre supremamente culto, que hablaba varios idiomas y por supuesto estudió en Inglaterra. Yo al único que no alcancé a conocer, porque estaba yo precisamente estudiando en Francia, fue al presidente Virgilio Barco. Pero digamos, digamos, los expresidentes del siglo pasado eran personas de una gran formación, de una gran estructura, que manejaban todos los temas o adicionalmente que, digamos, preparaban cualquier discurso, cualquier intervención que fueran a hacer en cualquier auditorio. Y uno, pues obviamente lamenta mucho ahora que las personas, por esta, digamos, frivolidad y esta falta de preparación, creen conocer de muchas cosas, creen poder hablar de todos los temas y obviamente lo hacen de una manera muy precaria y por supuesto hacen, digamos, muchas veces el ridículo nacional e internacional. Pues no es su caso, porque usted tiene estudios en Derecho Económico, Derecho Administrativo, Derecho Civil y Comercial, ha sido profesor universitario, consultor político y autor de publicaciones, muchas publicaciones especializadas. En fin, usted ha tenido una trayectoria muy grande, no solo en la parte jurídica, sino también en la parte personal, porque vuelvo y digo, es un hombre completo porque adicionalmente también pues conoce la música, fue director musical, no de cualquier orquesta, sino de orquestas sinfónicas y de música importante, digámoslo así, de música que tiene un contexto grande. Eso, digamos que ha sido el recorrido suyo en su niñez y juventud. Pero ya una vez es magistrado del Consejo de Estado, ¿le cambia la vida? O sea, ¿esto cambia su vida en algo? Yo digamos, de la universidad paso a ser jefe personal del departamento de Antioquia y posteriormente de una compañía que se llama Colombiana de Tabaco. Entonces, pues eso el solo departamento tenía como 11.000 maestros y Coltabaco unas 2.800 personas. Entonces, obviamente, pues ese contacto directo con ellos fue muy importante en su momento. Además, me tocaron 2 huelgas con, digamos, situaciones de violencia. Ya empezaba a aparecer el EPL y el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, después de ese momento fue que el presidente Betancourt quería a alguien que estuviera como descontaminado de la política, que fuera alguien estudioso, y yo comencé como asesor del presidente haciendo, diría uno, pequeñas cosas, pero me encargaron de todas maneras de los departamentos de Chocó, todos los departamentos del viejo Caldas, o sea, Risaralda, Quindío y por supuesto Caldas, y también el Chocó. Me dediqué al Chocó con la primera dama, con doña Rosalena Álvarez de Betancourt. Hicimos brigadas de salud extraordinarias donde desplegábamos de alguna manera, los de la patrulla aérea civil nos facilitaban avionetas, la FAC nos facilitaban helicópteros, la defensa civil lanchas, conseguíamos médicos voluntarios, digamos, también conseguíamos gafas viejas y era increíble llegar uno a un sitio donde no había llegado nunca, digamos, el Estado, y que las gentes pudieran ver con esas gafas viejas, intercalando lentes,
por primera vez. Es verdaderamente para uno una situación muy dramática y muy impresionante, o ver gente, digamos, muriéndose por falta de un antibiótico tirado en una playa, o personas que en un momento determinado tienen un dolor, digamos, espantoso de muela, y solamente como no podemos volver, hay que sacarle las muelas, Ujú. y ese alivio de esas personas. O sea, tenemos una Colombia profunda que realmente yo conocí en ese entonces, y que por supuesto me creó una gran sensibilidad por la justicia social, por supuesto, y por, de alguna manera, tenemos que, evidentemente, en ese entonces se llamaban los territorios nacionales, Ujú, sí, que señor. ahora están completamente, digamos, inundados es de guerrilla y de coca y de grupos de Y economías abandonados. ilícitas, ¿no? Mm. Bueno, todo eso que usted me está contando ha sido el cimiento sobre el que usted ha venido construyendo, digamos, su vida pública. Eh, y hoy vemos que en la salud, pues se están presentando cosas como las que usted está diciendo, a pesar de que teóricamente hemos evolucionado. Pero ya nos meteremos en ese contexto. Insisto, usted entra a ser, ya entra al Consejo de Estado. No era algo muy esperado por usted. Buscado sí, pero usted en un momento pensó que de pronto no llegaba. ¿Cómo cambia su vida eso cuando usted llega al Consejo de Estado? No, por supuesto yo me presenté varias veces, siempre he tratado de seguir el camino correcto y por supuesto el camino del esfuerzo, el camino de la academia. Yo pues estudié, después de que fui consejero presidencial, estuve estudiando en Francia Derecho Económico, fui el primer colombiano que estudió Derecho Económico en Francia, vine a crear el primer departamento de Derecho Económico en Colombia, vine también a crear los departamentos de Derecho de Negocios, de Derecho de Empresa, he sido profesor en 27 universidades, tengo alrededor de unos 15 obras, ahora precisamente voy ¿Cuchilla? a ¿Profesor publicar un... Cuchilla? Sí, ¿Sí? ¿Bien sí, sí, Cuchilla? claro, claro. Y siempre, Exigente. y siempre en posgrado, porque en realidad con la, digamos, con la falta de respeto y un poco esa, eh, como todo ese protocolo que se ha perdido entre los alumnos y los profesores, pues es para uno muy molesto cuando está ya precisamente tratando de adentrarse y de profundizar en un tema, encontrarse con que tiene que hacer disciplina, por supuesto, Ujú, en un grupo donde están pegados de un celular o están haciendo chistes o, ujú. en fin, entonces siempre he sido profesor en 27 universidades de Colombia de posgrado, generalmente en el área de Derecho Económico, y en varias universidades, de unas 5 universidades, soy profesor honorario en el exterior. Un hombre académico, un hombre preparado, un hombre que ha venido realmente surgiendo esfuerzo tras esfuerzo y haciendo muchas cosas para poder llegar a donde ha querido llegar. Pero lo voy a meter en camisa de once varas. Esa academia que usted recibió, el hecho de llegar al Consejo de Estado, no es una lotería, sino que realmente usted tenía la preparación para hacerlo. Sucede lo mismo hoy con lo que está pasando en las Cortes, que está llegando gente suficientemente preparada para ejercer los cargos que tienen que ejercer. Siempre, siempre hay gente supremamente preparada y que son verdaderamente orgullo de la judicatura. Y por supuesto, digamos, yo tengo la mejor, la más grande y la mejor opinión de las altas cortes. No faltan algunas personas que evidentemente llegan allí a través, digamos, de, de circuitos que se crean a través de pronto de los tribunales o de ciertas coyunturas que evidentemente, pues, eh, diría uno que la ciudadanía se da cuenta que no tienen el nivel jurídico y por supuesto no tienen la capacidad de creación ni de transformación a través de sus providencias de los problemas que les son sometidos a consideración. Los hay tanto en la Corte Suprema como en el Consejo de Estado, como en la Corte Constitucional, grandes juristas, y yo creo que Colombia precisamente todavía tiene ahí un muro de contención muy importante.
Bueno, usted ha sido muy crítico de lo que ha venido sucediendo por estos días en algunas decisiones que se han tomado frente a la decretitis, que yo he querido llamar así, a la que se ha metido el actual gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué se ha metido por esa crítica? ¿Y qué piensa usted de este fenómeno que estamos viviendo de la decretitis? ¿Y cómo se puede controlar? El problema, digamos, de este gobierno nacional actual es el mismo problema de la alcaldía de Bogotá cuando ocupó el cargo. Ujú, Son personas que en un momento determinado nunca tuvieron una preparación suficiente, están rodeadas de personas muchas veces incompetentes y por supuesto que no tienen un mínimo estándar ético, ujú, porque por supuesto esto no es un tema, digamos, de religión o no, sino de tener un estándar de respeto por los bienes de los demás, de respeto por el patrimonio público y por supuesto, pues lo que vimos en la alcaldía de Bogotá con las basuras, el tema que vimos, por ejemplo, cuando pretendieron hacer el plan de ordenamiento territorial, el tema de la máquina tapahuecos. Es decir, todo eso sencillamente se replica en el gobierno nacional con la unidad de riesgo, con esos ministros de la igualdad que por supuesto son verdaderamente una hazme reír y por supuesto son personas que no tienen ninguna preparación. Hemos dado lamentablemente un paso en falso y yo creo que estamos apenas en el momento en que tenemos que corregir, que tenemos que luchar por este modelo económico, por esta democracia y por supuesto todas las cortes y tenemos que designar un legislativo fuerte que permita que reconstruyamos a Colombia después del caos y verdaderamente de la degradación que hemos tenido en estos últimos 3 años. La separación de poderes surge como un instrumento de pesos y contrapesos. ¿Usted piensa que esa separación de poderes ha preservado a Colombia de la debacle? Eh, la, el- digamos, la separación de poderes teóricamente es un sistema de pesos y contrapesos. Muchas veces llegan congresistas que son completamente arrodillados al Ujú, gobierno o que son contratistas del gobierno y que traicionan la voluntad popular y por supuesto pues entonces votan lo que no deberían de votar o contribuyen a que se destruya lo que ya está construido. Por supuesto, yo creo que las Cortes han hecho un excelente papel y que recuperando el poder ejecutivo vamos a reconstruir rápidamente con un Congreso fortalecido a Colombia, con un control de legalidad y un control de constitucionalidad que ejerzan las Cortes Constitucional y la Corte Suprema y el Consejo de Estado. No va a ser fácil porque verdaderamente que el actual presidente ha profundizado bastante la ujú, crisis y bastante, diría uno, la, el caos, la improvisación y la ineptitud. ujú. Usted viene de un proceso. Hemos escuchado lo que pasó en su colegio, lo que pasó en su universidad. Hemos sido partícipes también de cómo ha venido creciendo él en la parte jurídica hasta llegar a ser magistrado del Consejo de Estado. Eh, pero la política siempre ha estado ahí. Y ahora usted está lanzado en la lista del Centro Democrático a ser senador de la República. ¿Qué diferencia hay, aparte de lo que hemos hablado académico, entre usted y los demás candidatos y por qué usted integra la lista, sabiendo que de todas maneras usted es uno de los miembros del comité ético del Centro Democrático, pero ¿qué lo hace a usted dar este paso ya para integrar una lista al Senado? No, yo creo que todos, independientemente, yo ya había estado en la rama ejecutiva con un presidente supremamente entregado a la comunidad
Estuve en la magistratura y por supuesto con magistrados de primera línea. Y en tercer lugar, pues ahora digamos como que el país le exige a cada cual que coloque su granito de arena. Entonces, evidentemente, para mí es un honor estar en la lista cerrada del presidente Álvaro Uribe Vélez, que ha sido el único partido que ha sido un partido verdaderamente radical en el tema de oposición digamos, al desmadramiento, si se puede decir en esos términos, o a la descomposición, a lo que ha sido la erosión de la institucionalidad. Y por supuesto, entonces esperamos que la gran mayoría de estas personas obtengan llegar al Senado y por supuesto hagan un contingente supremamente fuerte, supremamente disciplinado, porque no de otra manera vamos a reconstruir lo que estas personas con tanta irresponsabilidad, con tanta improvisación y con tanta corrupción han logrado desmantelar en estos últimos 4 años. Muy cortico porque ya lo voy a poner a cantar. Una oposición argumentada, una oposición no simplemente por ser oposición, sino una oposición que tiene un argumento de defensa del Estado. Yo creo que esa podría ser una de las banderas que ha esbozado el Centro Democrático en los últimos años, ¿cierto? Sí, una oposición fortalecida, una oposición, digamos, enhiesta, una oposición verdaderamente convencida de que hay que servir y no ser servido. Que es la esencia de la política es esa, ¿no? La política no es para servirse, sino para servir, pero eso como que se perdió. Total, total, y yo creo que tenemos una gran candidata que es Paloma Valencia, tenemos un expresidente que es el presidente Uribe, que evidentemente pues su mandato, sus 2 mandatos demostraron cómo regresó la seguridad, cómo regresó la inversión, que son parte de las muchas cosas que tenemos que precisamente recuperar inmediatamente. Doctor Velilla, el tiempo se pasa muy rápido, ya se nos está acabando, pero yo no lo puedo dejar a usted irse de acá sin interpretarnos alguna de las canciones que le toquen el corazón. Usted es un hombre músico, no está improvisado, sino que estudió también para eso. Entonces, ¿nos puede regalar una canción, por favor? Pues yo hace mucho tiempo que no cojo una guitarra, vamos a ver si... Vamos a ver si le suena, si le suena, doctor Velilla. ¿Le gustan los boleros, no? ¿Le gustan los boleros? ¿Le gusta la balada? ¿Es la música clásica, me imagino? También toqué guitarra clásica. Pronto hay una canción de Cortés. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Excelente. Un barrico frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tenía aferrado a su timón por el capitán y timonel un corazón. A sus amigos les debe la ternura y les debe también invitar para que voten por usted. A mis amigos los invito a votar por la lista cerrada del Centro Democrático. Perfecto. Ahí está la invitación. Marco Antonio Velilla Moreno,
un hombre que ha hecho mucho por el país y que quiere seguirse esmerando en servirle a la gente en el Congreso de la República. Usted también quiere trabajar por los medios comunitarios, ¿no? Quiere que los medios comunitarios realmente sean apoyados por el Estado. Por supuesto, porque realmente los medios comunitarios son precisamente el núcleo de las comunidades y por supuesto expresan las fuerzas interiores, las fuerzas vivas de cada una de esas comunidades y hay que hacer una gran red para que no sean de alguna manera como desvanecidos por los grandes medios y por supuesto para que esos periodistas que se comportan de manera valiente, con medios muchas veces escasos, pero que hacen grandes cosas en las diferentes regiones, puedan evidentemente lograr unos recursos por parte del Estado, un fondo que les permita mantener su autonomía, su independencia y que los ciudadanos tengan ese derecho a saber que ustedes les brindan todos con ese afecto y con ese amor a la profesión que tienen. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero ya habrá oportunidad para tener una nueva entrevista, doctor Marco Antonio. Mil gracias a todas las personas que están viendo este espacio en Alianza Medios. Y recuerden que siempre tenemos que estar pendientes de lo que sucede en el país y de motivar a la gente a que participe democráticamente en estas nuevas elecciones que vamos a tener para una, ojalá, nueva Colombia. Mil gracias. Chao.